Federalismo, definición. Federalismo viene de federal e ismo. Según la RAE, es un sistema de organización federal de algunas corporaciones o estados, o también una teoría o corriente política que defiende los principios de la federación. ¿Qué es federar? Entonces, del latín foedare, del latín foederatio, onis alianza liga. La segunda sección de la RAE dice que es distribuir las responsabilidades de gobierno de un estado entre el poder central o federal y otras unidades territoriales inferiores, adoptando las instituciones propias de un estado federal. Estado federal, dice, es estado en el que las distintas competencias constitucionales son distribuidas entre un gobierno central y los estados particulares que lo conforman. De aquí, etimológicamente, rescatamos que etimológicamente federación, federalismo, federar, viene de alianza o liga. Entonces, aquí vamos a ver una organización geométrica para explicar lo que es el federalismo. Vamos a empezar primero aquí por el centralismo. Diríamos que el centralismo es una forma de gobierno o una forma también de organización de los recursos del Estado, de las comunicaciones, del territorio, de manera que hay un punto más importante que los demás, que tiene una preeminencia, una importancia mayor sobre los demás. Hay una jerarquización y una concentración del poder, pero no hay una, digamos, no se comparte el poder con los demás, sino que se concentra en uno solo, que se llama centro o también foco. El foco del foquismo es una forma también de centralismo, pero digamos un poco más a la vez ecléctica, digamos, mezclando componentes híbridas de centralismo y federalismo. Entonces, si nosotros vemos esta estructura en cualquier planta, en cualquier organización, diríamos inmediatamente visualmente que se trata del centralismo. Cuando todas las partes no están conectadas, digamos, esta es la principal, la que estoy señalando aquí es el símbolo principal del centralismo, la estructura básica del centralismo, donde vemos que ninguna de las partes está conectadas entre sí. Ninguno está conectado entre sí, sino siempre necesitan de un centro, una parte que es la que conecta a todos. Eso es centralismo, ¿sí? Si vemos estas que están en café, ninguna se conecta directamente entre ellas. No hay una conexión entre ellas, todas dependen del centro. En este que se llama configuración, esto se llama una configuración en estrella. Esta se llamaría una configuración en estrella extendida, que son dos estrellas centralizadas unidas a través de sus centros. Entonces encontramos que esto podría ser un estado o tres estados unidos entre sí a través de sus centros, es decir, a través de sus ministerios de relaciones exteriores que corresponden al gobierno de la figura central. Está todo centralizado y a la vez concentrado en una misma entidad. Ninguno de los departamentos, digamos, en Colombia podría relacionarse con otro departamento de otro estado o con otro país si no es a través del gobierno nacional, del gobierno central. Y a la vez, para llegar a esos departamentos, a esas otras regiones de los otros países, tiene que llegar primero al gobierno central de ese país para poderse comunicar, comerciar, intercambiar con sus partes. Esto es un centralismo y se llamaría un centralismo extendido. Y de manera pura. Esta otra forma de aquí de la derecha también es una forma de centralismo o de configuración en estrella extendida, donde vemos que ya no es directamente el centro el que se conecta con otro centro, como en esta de la izquierda, sino que es una de las partes que está conectada al centro, que depende del centro, la que se configura como centro de otra nueva estrella. Esto lo vemos generalmente en los centralismos, como también en Colombia. Todavía hoy en día existen cuando tenemos un gobierno central, un gobierno departamental y unos gobiernos municipales, donde, digamos, los gobiernos municipales no se conectan directamente con el gobierno central, sino tienen que hacerlo a través
de sus gobiernos departamentales o regionales. Igual sucedería si esto fuera un gobierno municipal y todas estas fueran localidades. Las localidades no se conectan directamente con el gobierno central, sino que se conectan a través de su propio centro, que es a su vez este centro una parte conectada al centro primordial. Esta configuración que se llama en árbol, que aparece aquí también en la parte superior izquierda, es una forma de configuración de estrella también, de centralismo. Si lo vemos, la única diferencia es que el centro ya no tiene tantas partes que se conectan a él, sino únicamente tiene una, que a su vez se convierte en centro de otras y estas a su vez en centro de otras, lo que genera una jerarquización. ¿Por qué? Porque las que están aquí abajo no se conectan directamente con el centro, que sería la cabeza en una estructura piramidal, que ese sería el centro de todo, que corresponde, digamos, a las concepciones también generalmente teocéntricas, digamos, Dios como el centro de todo o como Dios lo principal. Entonces, los que están abajo en estos niveles inferiores no se conectan nunca no se conectan directamente con su centro, sino que tienen que hacerlo siempre a través de intermediarios. Entonces eso lo vemos, por ejemplo, en las estructuras de la religión, por lo menos, que son tipo árbol jerarquizadas, donde en especial en la religión católica, porque en la época protestante esto fue lo que se trató de acabar, estos intermediarios, y trataron de organizar una configuración en estrella centralizada, donde todas las personas estaban en unión con el poder, digamos, con Dios. En este caso, estas partes que están intermedias serían el clero. Las personas necesitan, para estar en contacto con Dios, primero hablar con su sacerdote, el sacerdote con sus obispos, el obispo con el papa y el papa con Dios. Y es el verdadero intermediario con esa estructura. Si no habláramos de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel del Estado, pues se trató de reflejar, de copiar las estructuras que tenían en esos conceptos teológicos para aplicarlos al Estado. Entonces ahí es donde vemos nosotros por qué el Estado se empezó a configurar de esta forma, diciendo que estas formas pertenecían a la naturaleza, al derecho natural, y por lo tanto, como servían en la naturaleza, que era una naturaleza igual inventada por ellos, porque la naturaleza realmente no funciona así, pero para ellos dentro de su imaginación sí la naturaleza funcionaba así, pues debería también aplicarse a lo social, a la forma como estructuraban el Estado. Entonces, todas estas formas que nosotros vemos representan un centralismo, donde lo principal es que hay un centro más importante que todas sus partes. Ninguna de las partes tiene el mismo poder, solo una parte de poder que tiene el centro. Sin embargo, a nivel de recursos y distribución de recursos, se pueden dar diferentes formas de concentración del poder o de los recursos, por lo menos que una de estas partes tenga el oro, que esta parte tenga agricultura, tierras fértiles, que esta otra tenga los bancos, que esta otra tenga las escuelas, las bibliotecas, que esta tenga los centros administrativos. Sin embargo, ninguna de sus partes puede acudir a la otra directamente, por lo menos este centro administrativo, directamente con un banco para que le dé dinero para financiar su centro administrativo o para mantener las instalaciones. O esta parte de las tierras fértiles, la agricultura, nunca podría ir directamente al banco a que le dé dinero para comprar semillas o fertilizantes, sino que todo depende de la autorización, de la centralización que existe de este centro. Entonces, para él poder pedir esos recursos, tiene que pasar obligatoriamente en este centro. El centralismo, pues, no necesariamente es unipersonal, puede ser colectivo, puede ser la unión de representantes de cada una de estas partes. Cumplí 10 minutos, ya vamos digamos, a pasar este tema. El, el, el centro no necesariamente tiene que ser una sola persona, sino pueden ser representantes, estar conformados por representantes de cada uno de estas partes. Sin embargo,
la función es la misma, se crea una instancia central que toma la decisión por todas o que sirve de intermediario entre todas, y pues esto en cierta manera puede corresponder a necesidades materiales, por ejemplo, que sea más fácil entre todos acudir a un centro que no acudir directamente, o dejar los recursos para esas comunicaciones en el centro y no de que cada uno los tenga porque no tienen los recursos, como también de manera interesada para concentrar el poder. Porque yo, para mantener, digamos, en el caso de las dictaduras, para mantener el poder, pues yo les prohíbo que ustedes se comuniquen o intercambien entre productos entre ustedes, sino que tienen que hacerlo a través mío, de manera que yo pueda controlar el tributo, pueda controlar los impuestos y mantengo controlada la población. Esta, digamos, es la configuración del centralismo. No es bueno ni malo, sino es una forma de organizar que dependerá de cómo, de las necesidades, de las condiciones materiales que uno elija, uno u otro. En el federalismo, estas son formas de federalismo. Esta se llama una configuración en anillo, esta se llamaría una configuración en bus y esta se llamaría una configuración en malla. En el federalismo ideal, la configuración se da en esta, que es la configuración en malla. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué en malla? Pues porque se ve como si formaran una red, una malla, donde todas las partes están directamente conectadas a las otras. Vemos por lo menos este que está aquí, se puede conectar al que está aquí al lado, a la izquierda, el que está a la derecha, el que está al frente, se puede conectar de aquí a acá, tienen que estar todos conectados. Bueno, aquí me faltó conectar este directamente a este porque este no está conectado, pero entonces aquí habría otra red, ¿cierto? Aquí tendría que haber otra red. Lo importante es que todos ellos tienen que estar conectados directamente, tienen que estar conectados directamente unos con otros. No existe un intermediador que controle, que concentre esas relaciones, sino todos lo pueden hacer entre todos. Entonces, esto representa, digamos, la igualdad de las partes. Todos están en igualdad, no hay uno que tenga más poder que el otro, a pesar de que tengan diferentes recursos. Este puede ser minero, este puede ser agricultor, este puede ser administrativo, digamos, un comerciante, ¿cierto? Y intercambian los productos directamente. Yo necesito un bien, digamos, de la agricultura, voy al agricultor directamente y lo solicito. Necesito dinero, un préstamo, voy directamente acá. Acuden directamente, hay relaciones, hay redes, lazos directamente entre ellos. Esta sería la ideal. El problema de esta configuración federalista ideal es, como aquí lo evidenciamos, que a veces es muy difícil construir las redes y a veces es difícil verlas e identificarlas, tanto así que le pueden pasar por alto que no existe una relación directa entre esta y esta. Entonces yo digo, a posteriori, ay, faltó unir a este con este, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si fuera a nivel territorial, sería como si yo tuviera que hacer caminos que conectaran a todos con todos. Y de repente, después de 20, 30 años, me doy cuenta que este punto realmente estaba aislado de este, que no construimos un camino. Entonces, esa es una de las críticas que se hacen al federalismo ideal, porque no, a veces resulta complejo y a veces también resulta costoso, porque implica que tenemos que invertir recursos en construir todas estas redes y en mantenerlas, ¿cierto? En mantener todos estos canales de comunicación y de intercambio. Sin embargo, en esa época, cuando nace el federalismo, se consideraba que era pues lo más justo, lo más equitativo y era lo ideal. Esta configuración en anillo, como vemos, también es federal. ¿Por qué? Porque están en igualdad. Sin embargo, no corresponde al ideal, porque este de acá no está conectado directamente a este, sino únicamente a los que están a su lado. Pero es un sistema federal porque no existe un organismo central que los intercambie, que sirva de intermediario entre todos. Aquí en este momento él podría para acudir digamos, al que está al frente, pues tendría que pasar a través de los demás, llegando a alianzas, acuerdos, a pactos, para poder pasar a través de ellos. Si fuera, digamos, a nivel territorial, tendría que llegar a un acuerdo comercial, de comunicaciones, de carreteras, para que le permitieran el paso, lo que le llaman las servidumbres, para poder llegar a este punto, ¿cierto?
Entonces, esas son soluciones que se han dado. La diferencia entre este de la izquierda y con la derecha es que en este de la derecha podría decir que es en serie. O sea que si yo elimino este punto de acá, inmediatamente este de acá queda aislado. No podría llegar al siguiente punto. Ya se cortaría la comunicación y quedaría aislado. De ahí nace la configuración en bus, que es una configuración, digamos, en paralelo, donde es muy similar al del anillo, pero la diferencia consiste en que yo podría eliminar a cualquiera de las partes, pero no interferiría en nada eliminarla, porque se mantiene la conexión, la ruta para llegar a los otros, ¿cierto? Entonces también son formas de federalismo porque no existe un organismo central intermediario entre todos, sino que cuando yo quiero llegar al otro o necesito de este otro, acudo directamente a él. Cada uno pues con sus propias complejidades y sus propias desventajas. Ahora sí vamos acá a la definición de federalismo, digamos a la historia. Dice que el federalismo tiene su origen en el siglo V antes de nuestra era, en las ciudades-estado griegas, es decir, en las polis. Y se da, es producto de la democracia directa. El federalismo nace en las democracias directas, nace en las asambleas, en las eclesias, que es la independencia política. La asamblea implica independencia política. ¿Por qué independencia política? Porque todos participan en las decisiones políticas. No hay una representatividad, no tenemos que hacer un partido, no tenemos que elegir a alguien para que hable por nosotros o mejor que nosotros, sino que estamos en una asamblea todo el pueblo y tomamos nuestras decisiones. El federalismo implica autonomía, tal como lo concibieron los griegos, era autonomía que proviene de dos raíces que es autos y nomos. ¿Qué quiere decir autos y nomos? Nomos significa ley, norma y autos mismos, es decir, la facultad, el derecho de darse sus propias leyes. Cuando yo me doy mis propias leyes, soy autónomo, de autónomos. Entonces, el federalismo nace ligado a la autonomía, a darse en sus propias leyes, en decidir entre todos en una democracia directa cuáles son las leyes que se van a dar, cuáles son las normas que los van a regir. Y todos deciden directamente, no hay una representatividad. El federalismo, como lo concebían los griegos, implica o está limitado a una escala territorial. ¿Por qué? Porque no, como hay una democracia directa, los griegos decían, no podemos extendernos ni patrocinar imperios, porque si nosotros nos extendemos a un territorio demasiado grande, nadie podrá participar directamente en las asambleas, porque los lugares de reunión van a estar demasiado aislados o alejados. Entonces decían que la escala territorial ideal, como conformaban las polis, las ciudades-estado, era aquella en la cual todos pudieran acudir a pie. O sea, miraban, medían las distancias de cuánto se demoraba usted caminando y que todos pudieran llegar caminando a los sitios de reunión. Si ya usted no podía llegar caminando, no podrían entonces usted tomar ese territorio como parte de la polis. Tendría que conformar una nueva polis o una colonia. No, ya, ¿por qué? Porque entonces no habría democracia directa, no podrían participar todos y lo fundamental en las democracias griegas era que las personas todas pudieran participar de las decisiones, si no podían no había democracia. No se concebía por ningún lado la existencia de una democracia representativa, era un contrasentido, una contradicción que se hablara de demos y kratos, poder del pueblo representativo, era una contradicción, era una falacia total. Entonces no existía la democracia representativa para estas decisiones. Sin embargo, sí había una representación derivada a partir de las asambleas cuando elegían los magistrados. O sea, ese era el poder constituyente y el poder derivado podían elegir. Sin embargo, para evitar la corrupción, no permitían ni la reelección, que nadie repitiera nunca en el cargo, y lo limitaban en el tiempo generalmente a un año. O sea, nadie podía ser magistrado más de un año, nadie podía ejercer un cargo público más de un año, sino tenían que rotarlos entre los miembros de la comunidad. Se prohibió los ejércitos permanentes porque consideraban que el ejército era una fuente de corrupción. ¿Por qué? Porque el tener en las armas tanto tiempo corrompía.
generaba el deseo de dominar a los pueblos y de violar la democracia. Entonces, cuando los ejércitos duraban mucho tiempo, las personas duraban mucho tiempo armadas, fácilmente generaban dictaduras. Entonces, utilizaban el poder de las armas para amedrentar a quienes decidían en la asamblea y obviamente pues se rompían los principios democráticos. Por lo tanto, no podían existir ejércitos permanentes, únicamente eran temporales y no existían soldados profesionales como tales, ejércitos profesionales, sino que todo el pueblo estaba llamado a defender a su polis y únicamente se conformaba el ejército para el momento de la guerra y de la agresión. Una vez pasaba, se superaba, todo el mundo volvía nuevamente a sus funciones civiles. Entonces no podía haber un ejército profesional, un ejército permanente. A partir de esta conformación de las polis griegas, empiezan a darse en cuenta que hay unas tareas comunes, pero sin necesidad de la fusión territorial o respetando la autonomía de las polis. ¿Qué quiere decir eso? Que habían polis que, como Atenas, que no tenían tierras fértiles. Por lo tanto, no podían ellos producir los alimentos para mantener a su población. Por lo tanto, necesitaban obligatoriamente recurrir a otras polis, ¿cierto? A otras polis griegas para obtener esos recursos a nivel del intercambio comercial. A partir de esas necesidades, de cubrir esas necesidades principalmente de seguridad, de defensa y de comercio, es que se empieza a nacer el federalismo como tal. Entonces, el federalismo para los griegos eran esas alianzas, por eso viene de alianza, de pacto, el federalismo. Eran las alianzas que establecían estas polis, estas ciudades-estados con otras polis, ciudades-estados sin perder su autonomía, sin perder el poder de poder darse en sus propias leyes y sin fusionarse territorialmente con las otras polis, sin decir, oiga, formemos una nueva nación, formemos una nueva polis más grande porque yo necesito de usted, usted de mí. No, cada uno preservaba su unidad territorial y a través del federalismo lo que hacían era establecer pactos de comercio y pactos de defensa. De allí nace por lo menos la Liga Helénica, que fue fue un ejército federal que realizaron los griegos para defender su territorio, porque uno de los problemas de las polis, de los estados griegos y de la democracia directa es que debido a que son estructuras tan pequeñas, conformado por grupos tan pequeños de personas, porque pues obviamente la democracia directa solo funciona en estructuras pequeñas que están a merced de grandes estados que tengan grandes territorios, es decir, están amenazados en su seguridad. La solución que encontraron los griegos a eso, a esa debilidad, es simplemente el federalismo. Oiga, venga, hablemos entre todos que somos estados, ciudades-estados, que somos polis pequeñas y unámonos a través de una liga cuando tengamos una agresión. Si lo agreden a usted, entramos todos a defendernos como uno solo en esta liga. Pero es una liga, no hay fusión territorial ni hay una pérdida de la autonomía, sino es simplemente una alianza. El federalismo entonces implica autogobierno, se mantiene la autonomía de gobierno, se mantiene la capacidad de gobernarse, se mantiene el territorio, pero también aparece un gobierno compartido, que es el que se conforma en la liga o en esa alianza, que generalmente son representantes embajadores de cada una de las polis que toman decisiones respecto al tema que los ha unido en alianza, que es en defensa, a nivel de la defensa o a nivel del comercio. También aparece posteriormente, eso fue en el siglo V antes de nuestra era, ¿cierto? De donde nace el federalismo. Dice que los griegos nos dejaron el federalismo, nos dejaron la democracia, nos dejaron la concepción de Estado de Derecho, de ley, de nomos. Pero ya en el siglo XVIII, esta concepción de federalismo empieza a variar. Entonces, vemos, por ejemplo, que los principales hitos o paradigmas del federalismo aparecen en el siglo XVIII, en 1776, a partir de las colonias confederadas de Estados Unidos. Entonces, aquí a partir del siglo XIX, confederación y federación, que eran sinónimo para los griegos, ya no son sinónimos, son antónimos. Y federación
como tal en Estados Unidos se convierte en un sinónimo de centralismo, en una especie de centralismo o de un federalismo central. ¿Qué quiere decir eso? Que los estados federados pierden parte de su autonomía, ceden parte de su autonomía a un organismo central. Eso es el federalismo, distinto a confederación, que confederación se mantenía la independencia, la autonomía de cada uno de los estados. Entonces, en Estados Unidos se da una guerra entre los confederados y los federados, en el cual los federados o federalistas buscaban la implantación de un sistema central o federal que aglutinara a todos los demás, quitándoles autonomía. ¿Por qué aparece entonces el federalismo en Estados Unidos? Porque miran que la confederación no es útil a los principios liberales. ¿Por qué? Porque así como hay estados liberales, hay estados conservadores o ultraconservadores, y permitirles esa autonomía de legislar dándose leyes que fueran en contra de los principios liberales, como permitir la esclavitud, digamos, pues iba en contra de la misma independencia de todos los estados. Entonces aparece la federación que dice que tiene que existir una constitución nacional, una constitución central, que limite las constituciones de los demás estados, de manera que tengan principios comunes, principios fundantes comunes. Entonces, el federalismo en Estados Unidos ya no es lo mismo ni es sinónimo de confederación, sino que se convierte en un antónimo de confederación, y es un federalismo en últimas centralista. Esta confusión, esto genera, digamos, una confusión ideológica y teórica en los demás países de Latinoamérica. Entonces empezamos a ver que en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, en el texto que vamos a analizar y en el que ya lo van a compartir los demás integrantes del grupo, en el caso colombiano no se ha hecho un estudio a fondo de lo que ha sido el federalismo en Colombia, y se ha confundido bastante lo que es la confederación y federación, debido a la separación que hubo de los conceptos en Estados Unidos, de manera que vamos a encontrar nosotros confederados que hablan de un centralismo, de una constitución nacional, y federalistas en Colombia que hablan de una autonomía de los estados sin una constitución nacional. Entonces pues, se va a ver una confusión de intereses, no, de conceptos, de anfibologías, pero que se debe principalmente a la falta de investigación que hemos tenido en Colombia sobre este tema de federalismo, centralismo y confederación. La Federación de Estados Unidos prohibió las alianzas internas, tratando de superar las debilidades del federalismo griego, porque es que el federalismo griego solo duró como unos 50 años y terminó derrumbándose. ¿Por qué? Porque hubo una guerra entre dos polis, entre Atenas y Esparta, que llevó a que Esparta buscara alianzas extranjeras para poder combatir contra Atenas y derrotarla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en ese federalismo no existía la prohibición que un estado federal fuera y se aliara con otro estado extranjero distinto de la alianza y atacar a los demás estados. Por lo tanto, en la Federación de Estados Unidos, tratando de superar esa debilidad o ese vacío de la democracia y del federalismo griego, prohibieron las alianzas internas. Quiere decir que ningún estado federado puede aliarse con un estado extranjero de ninguna manera. Tiene que hacerlo a través del Estado Nacional. Únicamente el Estado Nacional, el Estado centralista, es el que puede autorizar y realizar y tener la representación internacional o la representación de todos los estados. No lo pueden hacer directamente los estados. Entonces hay una mezcla entre federalismo y centralismo. Listo. Pasamos a las conclusiones.